Muy buenas noches, bienvenidos a Francisco Muy Diferente. Bienvenidos amigos a Francisco Muy Diferente. Qué placer poder compartir con ustedes en este fin de semana de las madres. Felicidades a todas las madres, especialmente a la mía, doña Marixa. Felicidades, muchísimas gracias por entregar todo con mucha energía y siempre con ese tesón y esa fuerza para seguir adelante. Muchísimas gracias y felicidades, mami. A mi esposa, madre de 4 de mis hijas, gracias por hacerme testigo de primera fila de una madre que sobre todas sus apetencias particulares como ser humano está el bienestar de sus hijas y eso lo valoro grandemente. También felicitar a la madre de mi hija mayor, que Dios te dé vida y salud para continuar y acompañar a mi hija mayor durante el resto de los días. A mi suegra, doña Margarita, besos y abrazos. Gracias porque siempre me tiene presente, siempre me tiene pendiente y eso para mí ocupa un gran lugar en mi corazón, mi suegrita querida. Bueno, señores, hoy con nosotros Juan Lamour. Sí, regresa rápido porque, señores, yo tenía la curiosidad. ¿Qué pasó en las elecciones pasadas en la parte psicológica para el votante y para el político? ¿Y quién más que Juan Lamour para analizar eso con nosotros en la noche de hoy? No se lo pierdan. Bienvenidos. Y bien, señores, como lo dije al principio, a mí este proceso electoral me causó mucha curiosidad, no tan solo con el resultado, sino la motivación del votante y, sobre todo, el comportamiento del político en unos tiempos que, si el tiempo ha cambiado del año 2000 para acá, 96 para acá, imagínense lo que ha cambiado en los últimos 4 años, a nivel local e internacional. Pero para hablar de eso, yo lo hago desde la curiosidad. Tengo que traer un experto aquí en el mundo de la psicología del ser humano, pero sobre todo un comunicador que tiene la delicadeza de expresar su parecer sin ofender, pero muy firme. Juan Lamour. Como siempre, hermano, aquí batallando. batallando. Batallando, tirando la pelea. Sí, y Juan, qué bueno tenerte de nuevo aquí. Y bueno, un tema importantísimo este que traes, porque yo entiendo que este proceso electoral nos trajo muchas enseñanzas, ¿no? Y entiendo también que de alguna u otra manera, después del proceso, aunque la gente está hastiada, cansada ya de politiquería y todo lo que ha sucedido, pues siempre hay que sacar las lecciones, ¿no? Siempre hay que sacar eso bueno que dejó y eso malo que también dejó. Juan, la gente está cansada. Es un discurso, no te quiero meter ahí de que es un discurso global, pero la gente está cansada. Es un discurso que yo vengo oyendo hace mucho. O sea, la gente está cansada, pero la gente, y quiero que entonces nos vayamos a las motivaciones, la gente sigue yendo a las votaciones. Ha habido unas bajas y todo eso, pero la gente sigue yendo a un meeting. La gente sigue yendo atrás de un político. ¿Qué ha cambiado? Las motivaciones son las mismas de antes, detrás de un Balaguer, de un Peña Gómez, de un Leonel en su inicio. Ese liderazgo, ¿verdad? Tan avasallador. Ahora, ¿la gente no está cansada, Juan? Pues llevo a la gente votando. Sí, lo que ocurre es que hay una parte, por eso quiero darle quizás a esta conversación como un tono más psicológico. Hay una parte, para dar una explicación sobre eso, hay una parte en donde nosotros decimos, óyeme, yo no puedo controlar lo que los estoicos plantean, qué es lo que tú puedes controlar y qué es lo que tú no puedes controlar. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que uno no puede controlar? La actuación de los políticos nuestros. Pero no, tú no puedes controlar a eso. Me perdonan la palabra, por nos jodimos. ¿Verdad? Tú no puedes, pero tú sí puedes controlar tu voto. Ah, caramba. Entonces no nos puñimos. Exactamente. esa elección que tú haces es el poder que tienes. Ya. Porque con tu voto es que se decide todo. Entonces, eso sí yo lo puedo controlar. Y yo creo que la sociedad dominicana cada día se hace más consciente y espero que así siga creciendo esa tendencia a saber que él puede hacer la diferencia. A pesar de la abstención, porque es una abstención bastante alta. Bastante pero eso alta. tiene también su explicación. Pero partiendo de eso, partiendo de que estamos en un mundo donde la gente sí reconoce y conoce el valor de un voto. ¿Lo conoce? Sí.
sea, estamos cada día más entonces viviendo la contraparte de que la gente sabe lo que vale un voto, 500 pesos, 1000 pesos, un picapollo. Sí. O sea, entonces estamos viviendo dos cosas. Sí. Aquella nueva camada de personas Claro. y bueno, también de nuestra generación que entiende la conciencia de un voto, pero sigue habiendo lo otro, Juan. Sí, claro, porque estamos en un estado de sobrevivencia. Hay una gran parte de la población que sobrevive. Y bueno, cuando tú les resuelves el día, porque el que sobrevive vive el día, y cuando les resuelves ese día, entonces ya, pues esa conciencia se va a pique. Ya. Pero hay otra parte de La la necesidad tumba conciencia. Claro, por supuesto. Entonces, pero hay otra parte que sí está construyendo conciencia. Ok. Porque los mismos medios se están encargando de hacerlo, los mismos políticos. Tú ves una generación emergente, una generación ya que piensa quizás de una manera distinta. No sabemos cuándo llegue, porque el problema es cuando llegan, ¿no? Sí. Es muy bonito escuchar los discursos de renovación, pero cuando tú estás bailando, ahí Sí. es que te das cuenta de que los pasos no son como tú creías que iban a ser. Juan, yo lo digo mucho porque de verdad es convicción mía. Yo soy de las personas, o yo creo, que de 10 personas que se adentran a la política, Sí. de esos 10, y no me creo exagerado, aunque el número lo parezca, yo digo que 8 entran con buenas intenciones. Sí. Hay 2 que saben a lo que quieren ir, ¿verdad? Sí, En sí. el suyo. 8 entran con buenas intenciones. Ahora, Esas intenciones en el ejercicio de las cambian. cosas, Esas intenciones de esos cambian. 8, yo creo que quedan 2. Sí, O y es uno, mucho, y es o mucho, uno, sí. porque el sistema les presenta unas mieles Sí. y los va convenciendo. Y unas trampas en el sentido de que si tú no entras al juego, te sales. Es decir, ya lo que están ahí, dice, bueno, tiene o entras o te sales, o te sacamos. Sí. Entonces, bueno, estás en una encrucijada. ¿Me quedo haciéndole el juego o sigo con mis ideales? Entonces los ideales fracasan. Ya. Esa es Porque la no hay razón. diría yo, habría que encontrar una forma de que tú adentrándote al juego no te corrompas tanto como aquel que acepta el juego completo, pero negocies dentro del juego. Sí, pero ahí es que está la situación, cuando esos candidatos no tienen una formación, no en el orden político, no en el orden económico, sino en el orden filosófico de cuál es la vida que yo quiero tener, Ya. qué legado yo quiero dejar, Sí. cuál es la huella que a mí me interesa dejar. Cuando el político no está orientado en ese sentido, entra en cualquier juego. Y el juego de la política es muy sucio. Y hay Tan muchas linda trampas. que es la política, Juan, como ciencia. ¿Perdón? La política como ciencia es bonita. Sí, como ciencia. Como ciencia, Sí, como pero ciencia. fíjate que el mismo Leonel Fernández, el candidato de la Fuerza del Pueblo, decía que él tenía un secreto para ganar las elecciones. Entonces yo decía, óyeme, qué gran estupidez, porque la ciencia no se maneja con secretos. Y la ciencia política Sí. es, ¿verdad?, una ciencia social en donde hay unos principios inviolables. Tú no puedes venir con un acto de brujería y decir que tiene un secreto. Porque un secreto es algo que nadie conoce, Sí. que solamente la persona, él, Sí, el sí. Todopoderoso, lo conoce. Sí. Entonces se considera un enviado del Señor. Ahora, Juan, hemos visto, y yo lo prefiero ver así, a entender que o los políticos dominicanos, algunos, se están poniendo locos o nos están cogiendo de estúpidos. Sí. O sea, yo he visto, por ejemplo, personas diciendo, nosotros vamos a ganar. A Exacto. sabiendas de lo que viene. Claro, porque están observando unos estudios ahí, unas encuestas que, óyeme, por mucho que Por se mucho que equivoquen, varíe, exacto. no hay forma. No va a variar. No hay forma. Tú Pero- te estás refiriendo a las expresiones, bueno, de todos Sí, prácticamente. sí, de todos, porque incluso si nos vamos a quien ganó las elecciones, que fue el PRM, el último discurso fuerte de ese partido era el 70%. El 70%. Que ellos sabían que iban Que con no 60. iba para allá, exactamente. O sea, ellos lo saben. Sí. Pero, ¿qué está utilizando el político dominicano? Vámonos al dominicano. Exagerarte las cosas para motivarte a ti a algo, Sí. aunque él, en su futuro, tú le saques ese video como ridiculez. Así es. Porque está bien que el que te decía 70 ganó con 60, pero ese ganó. Pero el que tú le dijiste, yo me voy en primera vuelta y sacaste un 30, que es mucho para lo que la gente esperaba, pero se te puede contradecir luego. Tú sabes qué es lo que está sucediendo con la política nuestra, que se está pareciendo mucho a las redes sociales, comparado con los medios tradicionales de comunicación, Ya. en donde pierden credibilidad. Es decir, No le tú importa. entras, porque tú entras a las redes y Sí, es a claro. divertirte. Tú no buscas información en las redes. Hay cosas buenas, Juan. Bueno, en las redes. ¿Estás tú en las claro, redes?
Claro, bueno, estás en las redes. todos estamos, en Sí. cierto modo, pero la gran mayoría, Lo que predomina. y lo que gusta, no es lo que tú y yo hacemos, Claro. y nunca va a gustar. Porque la gente lo que busca es justamente eso, la banalidad. Es una sociedad de la Es una banalidad. tendencia. ¿Verdad? ¿Verdad? Una generación de la banalidad, de la superficialidad. Entonces, todo lo que busque lógica, razonamiento, eso es muy complicado para el cerebro. El cerebro le gusta lo fácil, porque no tiene que gastar energía. Por eso a la gente le va al chiste, le va al rumor y ya ahí se queda y punto, ¿no? Entonces el político está jugando a eso. El Sí, político está sí, jugando a la superficialidad y entonces está poniendo en riesgo la credibilidad. Porque cuando un político como Abel Martínez, por ejemplo, te dice, no, que él va a arrasar, unos días antes tú dices, pero está loco, porque todas las encuestas le dan un 10. Entonces, ¿cómo diablos tú vas a decir que tú vas a arrasar? O el otro, repito, que tiene un secreto. Sí. No, son cosas como absurdas que tú dices, oye, me están jugando con nosotros. Creen que de verdad somos tontos. O el que dice que tiene un 70 y realmente sabe que O es el un que 60. dice que tiene un 70 y sabe que tiene un 57, un que a 58. ese no se le nota tanto porque gana como Bueno, quiera. exactamente, gana como Gana quiera, como ¿no? quiera. Se goza como quiera. Pero ¿no? yo quiero que realmente la gente entienda, y lo dije al principio del programa, esto es un análisis de la política dominicana, no de partido específicamente, Así para es. que no lo vean de un Sí, punto de vista. Lo primero que no sé tú si tienes alguna afiliación política, yo no la tengo. Pero, Yo no exacto. la tengo, ¿verdad que no? Tú me ves inscrito en un No, partido. no, jamás. Entonces, esta conversación tiende a ser más de dos ciudadanos Sí. que de dos personas que están, digamos, interesadas en tener los favores y las mieles de la política criolla. Porque, tal como lo he dicho en el programa de radio, yo considero, desde lo que conozco, entiendo que otra generación lo puede pensar un poco más amplio, pero yo considero que en los últimos 30 años de política dominicana está bueno el análisis como política. Y nos vamos, por ejemplo, a la actualidad, que tú ves un partido como el PLD, por ejemplo, que hace apenas 5, 6, 7 años tenía una militancia que se marcaba en las encuestas de casi 1,5 millones de personas y van a votar menos de 400. Sí. Entonces tú dirás, bueno, eso tiene una lógica. Sí, es lo interesante de verlo. También tú ves una fuerza del pueblo que hace Con 3 meses... apenas unos años, No, digamos. ponte ¿verdad? 3 meses en las municipales. Ah, bueno, en las municipales. Exacto. Fueron el hazme reír. Mucha Sí, gente sí, sí. se burló de ellos. Cuando viene 3 meses adelante, la figura del partido, porque este es un país presidencialista todavía, Sí. la figura de ese partido te saca 1,300,000 votos. Sí, pero te saca también esos Espérate. votos porque hay, en cierto modo, una avalancha peledeísta Sí. que dice, óyeme, con Abel no vamos a llegar No a vamos ningún a ver. lado, no vamos a ver No nada. vamos a ver. Entonces, en cierto modo dicen, bueno, vamos a ver qué sucede. Ya. Si, bueno, hay muchas fuerzas aquí que se manejan, ¿no? Y muchas situaciones que se le escapan a la comprensión nuestra. Pero el mismo hecho de que tú me invites a hablar de política y hablar de esta situación, pues evidencia que esa conciencia está creciendo. Y que Sí, hay ¿no? Y muchos que ciudadanos, ¿verdad? Y que hay muchos ciudadanos interesados Claro. en ver que tenemos un destino y que podemos tener un destino diferente. Porque el hecho de que tú estés aquí no es simplemente una buena conversación que siempre llevamos tú y yo cada vez que tenemos la oportunidad, sino es el estudio de la parte psicológica. O sea, tú acabas de dar en un punto que el político prefiere, para tratar de llamar tu atención, no le importa su credibilidad No en lo le importa. delante. Y es el activo más importante al final, porque en quien tú no crees, no hay forma de que tú lo sigas. Ya. Y por eso esos partidos tradicionales que han jugado tanto con la credibilidad, tú tienes al Partido Reformista, no existe. Tú tienes al PRD, ya no existe, No, ¿verdad? pero- Porque quedó por debajo incluso de Opción Democrática y del Exactamente. demócrata, del cobrador. Diga, El el del demócrata, cobrador hermano. que el cobrador tenemos algo que cobrarle hoy. Que cobrarle hoy. Sí, Pero vamos a- nosotros, vámonos a la pausa. Cuando regresemos, la Perfecto. mayoría... Sí, pero le ¿verdad? vamos a cobrar algo al cobrador. Exacto. La mayoría, para no decirte todo el mundo, anda buscando lo suyo. Vamos a la pausa, regresamos. Y aquí seguimos, señores, con el jurón. El jurón. El jurón saliendo de la cueva. ¿Cada qué tiempo sale el jurón de la cueva? Tú sabes que... O al amor. Sí, hay que trancarse. Hay que trancarse. Sí, hay que trancarse. Uno no puede exhibirse mucho, Ya. ni en los medios, ni en los sitios habituales. Ya. Porque entonces pierde
esa Ese encanto. aura de encanto, de misterio, Ese ¿no? encanto. Y de qué trae de nuevo, que hay que desaparecer. Bueno, si usted enganchó ahora, nosotros desde el principio del programa estamos tratando de analizar, Juan, desde el punto de vista profesional, es psicólogo con muchas especialidades, yo desde el punto de vista de comunicador curioso, que me llama mucho la atención la política, para verla desde afuera, no para ejercerla. Yo no puedo con eso, Juan. Y estamos analizando lo que recientemente ha ocurrido en la República Exacto. Dominicana. Hablaste de las redes sociales. Hablaste de las redes sociales, que es una herramienta para cualquier persona Así que es. quiera exponerse, principalmente los políticos. Pero ahí se expone lo que te favorece y también lo que puede no favorecerte. O sea, es un campo abierto. Sí. Entonces, quiero que analicemos cómo el político dominicano, tú entiendes que ve eso, situaciones que han salido en las redes sociales ahora Sí. que exponen a candidatos que tú lo veías con un discurso, wow, Sí. que tú decías, oh, pero ¿y de dónde salió esto? Así es. Entonces, quiero que hablemos esa partecita con respecto a las plataformas digitales. Sí, las plataformas, como tú dices, toda tecnología innovadora trae sus ventajas y sus desventajas. Lo trajo la radio, la televisión, el cine, todo. Pero estos medios tradicionales tenían la ventaja de que trabajaban mucho esa credibilidad, porque le cuesta, por ejemplo, a un presentador de televisión que tiene que tener una presencia diaria, decir una cosa y mañana entonces que el pueblo lo pueda contradecir, decir, mire este disparatoso lo que dijo. Pero en las redes sociales todo eso se oculta y cualquiera, sin la formación, sin ningún y con mala intención muchas Claro, veces, claro. puede decir lo que quiera, ¿no? Entonces, el hecho de que el político nuestro haya tomado justo las redes sociales, que es una especie como de vertedero, por un lado, pero Sí, sí, también sí, tiene sí. sus ventajas por el otro, porque tú tienes tus redes, yo tengo las mías, Sí. y tú buscas lo que te interesa. Por ejemplo, yo acabo de estar en las redes antes de venir a este programa, pero ¿qué yo estaba viendo? Yo estaba viendo un programa de neurociencia. Sí. ¿Entiendes? Yo no me voy a quedar y que viendo los chismecitos. Y Que las yo le digo a la cosas, gente, ¿entiendes? es Ya que no hay tiempo para eso. Todo depende de lo que tú estés buscando. Exactamente. Y tú me dirás, hay un algoritmo, sí, que él te da lo que Lo te que satisface, yo busco. pero también lo que tú Claro, buscas. exacto. Sí. Porque cuando tú revisas mis redes, tú solamente dices, pero ven acá, aquí solamente se habla de psicología, de filosofía, el tipo de personas que son, ¿verdad? Que yo respeto mucho y que me salen ahí de manera espontánea. Que entonces eso es bueno, ¿no? Claro, claro. Pero eso es lo que hace la gran mayoría, no es lo que hace. Entonces, el político aprovecha la herramienta para entrar en el juego que pone justamente en entredicho su credibilidad, que ese es el activo fundamental de un político. Tú dirías, oye, pero casi todos los políticos mienten y la credibilidad es lo menos que un político tiene. Justamente por eso desaparecen tan rápido y por eso obtienen los resultados que obtienen. Por ejemplo, ¿qué está sucediendo con Pero hay Mil? algunos Ajá. que consiguen lo que andan buscando. Por Pe- ejemplo, pero de manera momentánea. pero espérate. Sí. o Por sea, ejemplo, dame un por ejemplo, ejemplo. te voy a poner un discurso que es muy común en los Sí. últimos 30 años, pero vámonos, por ejemplo, al partido PRM. Su candidato, el buen amigo Luis Abinader, cuando llegó a la presidencia la primera vez, uno de sus discursos Sí. era, no me reelijo. Ajá. Se reeligió. Y no, Porque- y no solamente se religió, que decía que él no había dicho eso. Sí, exacto, y eso estaba en las redes. Pero así como tú le puedes sacar cosas a Luis Abinader, sí. se las puedes sacar por muchas, cosas dolorosas, a Leonel Fernández en esta campaña. Pero muchas. Le sí. puedes sacar... O sea, A yo Abel digo que Martínez, Abel a Martínez, todos, pero sí. le puedes sacar... A Óyeme, Danilo Medina. Llega un punto que tú dices, ¿cómo una persona exitosa en la política, porque lo ha demostrado los últimos 50 años, por ejemplo, Danilo Medina, Sí. se arriesga Ajá. a decir, el que quede tercero El que quede en tercer lugar desaparece? va a desaparecer. Coño, pero, Conociendo él, perdóneme. sabiendo él los números que hay sobre la mesa, ¿no? Los números que hay sobre la mesa, sabiendo tú que tu partido no está trabajando para no llegar a un 15, mi hermano. Entonces, y llegar a ese nivel de riesgo, de decir, oye, tú puedes caer ahí. ¿Y cómo tú te arriesgas? Porque ellos saben que vamos a ver. ellos pueden decir cualquier cosa y el pueblo la va a olvidar. ¿La y va a olvidar? La va a olvidar. Sí, este es un pueblo, no es un pueblo, este no es que es un pueblo. Todos, en cierto modo, Pero es que somos las redes olvidadizos. no me va a permitir olvidarla, Juan.
Bueno, pero... El meme es instantáneo. Exacto, sí, pero pasa porque una noticia mala, ¿verdad? O Sí. un chisme nuevo mata al otro. Mata y al ellos otro. saben eso, entonces juegan a esa posibilidad. Dicen que hay políticos que mandan a la farándula, a esa farándula vernácula Sí. que hay, A crear eso. a crear un chisme para Sí. tumbarle otro a ellos. Casi todas esas plataformas exitosas que observamos hoy en día, lo que hacen es que crean ese tipo de situaciones y de conflicto. Para Tú ves- tumbar noticias. No, el hecho de que, por ejemplo, fulana le dice algo fuera de tono al otro, eso se estudia en una mesa. Se juntan a las dos personas. Eso no es tú le vas- casual, eso Tú no es vas a casual. decir esto, tú vas a decir aquello, crean el conflicto y la gente se lo cree. Sí, sí. Igual pasa con los políticos Qué también. boba ¿no? la gente, Juan. Sí. Tú ves. Qué boba la Eso es lo que gente. te digo, exacto. Cómo se dejan y se lo creen y Sí, siguen. sí. Porque estamos en una generación de la superficialidad. Lamentablemente, Internet trajo justamente eso, la superficialidad. Ya no es posible leer un libro de 500 páginas porque la mente cambió. O sea, ya el cerebro cambia. ¿Eh? Entonces, eso cada día se pone más complicado. Juan, el fenómeno, vamos a decirlo así, dentro de política, porque rompió con algunos parámetros y rompió tal vez con unos tiempos de cocción, vamos a hablar en términos culinarios, el fenómeno Omar Fernández. Sí, Omar Fernández. Estamos hablando que Omar Fernández es un joven que apenas ha tenido 4 años como diputado, no tiene una impronta como diputado que tú puedas decir, cambió Oye. la Cámara de Diputados, la revolucionó, no la tiene. Tiene unos discursos progre, vamos a decirlo así, progre. Unos discursos progre con unas terminologías de mediáticos de este momento que pudo haber conectado con un público. Ahora, hay una realidad. Luchó contra un Estado. El Estado se puso para él y él venció lo que se ve de afuera, porque también se oye. Él no otra luchó cosa. contra un Estado. A El ver. Estado le facilitó esa herramienta. Se la puso ahí. O sea, el error justamente del PRM fue convertir a Omar en una víctima. En términos en psicología, la victimización es un poder. O sea, transforma la debilidad en una fuerza. El mismo Leonel, y fíjate que si tú analizas todos los spots de Omar, y yo lo dije justamente, bueno, está en las redes ahí, que yo daba a Omar como ganador y ponía justamente la historia de David y Goliat. Y Goliat, sí. Y decía, olvídense, este David va a llevarse a este Goliat. Se lo va a llevar porque lo victimizó. El PRM lo victimizó, lo llevó a la debilidad. Y nadie, en política no es la lógica la que funciona. Funcionan las emociones, como funciona también en la comunicación. Sí. Tú puedes tener un comunicador muy lógico, muy matemático, pero no pega. O sea, no se mete No en el corazón, conecta, no no se dice en conecta, el sentimiento. no se conecta con el corazón, los sentimientos, la afectividad. Y Omar tiene eso, tanto en su fisonomía, tanto en su comportamiento, porque Sí. es un muchacho ejemplar Sí, sí, en ese sí, sentido. sí. Cuando está frente a un opositor, tú no le notas esa agresividad y que muestran los demás. Pero, ¿qué es lo que Omar trae? Nada. Es decir, es un muchacho que viene con una herencia decimonónica del padre también, sí, ¿verdad? Es decir, de un discurso viejo con una cara nueva, con una cara que digamos que cae bien y que en ese momento aprovecha, especialmente eso empezó con el debate. Al final del debate, cuando se enfrenta a Guillermo, entonces le mete el valor familiar y dice, usted quiere destruir, poner en conflicto simplemente a una familia. Imagínate. Hizo No, el enganche. Y él Ya. hace conciencia de esa victimización y luego hace un spot en el piano, Sí, en sí. donde eso es pura víctima. Me Ya. quieren arrollar, me quieren qué sé yo qué. Ese es el poder máximo contra el más débil. El mismo Leonel Fernández habla del débil, de ese muchacho que lo quieren. Esos eran los términos. Entonces, ¿qué hace la población? El pobre Abraza. lo abraza al débil. porque lo hace también con el delincuente. Un delincuente común Sí, y sí, corriente que tú lo ves en la calle y tú ves a un grandulón
tú ves a un oficial o tú ves a un policía grande que lo está golpeando y tú dices, mira qué abusador ese policía, pero era un ladrón, que se ha matado a lo mejor a 3, pero porque se ahí está de victimizó. débil. Ahí está de débil. Eso lo usan muchísimo, los matrimonios lo usan muchísimo, eso, se hacen las víctimas, se hacen las cosas. Sí. ¿Para qué? Para tener el poder. Y Omar lo usó y su equipo de campaña lo usó de manera brillante. Ahora, pero se la pusieron así. Sí, se la pusieron de huevita, sí, como dicen. Sí. Ahora, Juan, oyendo tu descripción, nosotros no estamos quitándole valor a la capacidad de ese muchacho, nunca. Todo lo contrario. Al contrario. Pero, en la realidad, tú no puedes encontrar un trabajo que él haya hecho en la Cámara de Diputados que lo haya llevado a senador. Claro. No, Oye, sí. No. Pero tú has dicho algo que tú me describiste tal cual a su papá en su momento de llegar a donde llegó. Sí. ¿Qué traía Leonel Fernández? Leonel no había sido ni regidor. Exacto. 2 veces intentó ser diputado y no logró la diputación. No que no logró ser diputado, no logró ser el candidato a diputado de su partido. Por 2 ocasiones. Cuestiones internas que lo movieron. Lo movieron. Leonel llegó a presidente sin poderte haber demostrado en la ejecución. Pero en absoluto, nada. Hermano, yo tengo una anécdota. Cuando yo realizaba 100 grados, invito a Leonel, él iba para vicepresidente con Bosch. En el 90. Bien. En el 90, 94. 94. Entonces, yo lo invito a hacer un recorrido por los barrios. Sí. Imagínate, el jurón en los barrios. En aquel momento, en donde yo no tenía competencia, yo tenía 57 de rating. Ay, María, eso es imposible hoy. No. Entonces, yo voy a los barrios. Nadie conocía a Leonel. Solamente era jurón. Y él me dice a mí, no, vámonos a cenar, vámonos a comer, porque definitivamente, o sea, me está haciendo más daño que bien, porque solo te conocen a ti, ¿no? Y era natural, porque como tú dices, ¿quién conocía a Leonel? ¿Qué había hecho Leonel? Absolutamente nada. Entonces pasa igual con Omar. ¿Qué trae Omar? Omar lo único que trae... Esperanza. Exactamente, esperanza. Esperanza. O sea, vamos a ver qué sucede. Óyeme, y unas buenas intenciones. Hemos descubierto algo. Él trae esperanza y está en el Partido Verde. Vámonos a la pausa. Cuando regresemos, seguimos aquí con Juan Lamour, señores. Hoy, en un análisis psicológico, no tiene que ver con bandería política. No se me corrompa en esa parte. Es tratando de entender un poco la psicología del votante, que tenemos que hablar de eso, y del político. Vamos a la pausa. Continuamos aquí en Francisco Muy Diferente. Recuerde seguir nuestras plataformas digitales, súmese a nuestro canal de YouTube, comparta el contenido, visualícelo, critíquenlo. Es importante escuchar sus opiniones para nosotros entonces saber por qué línea vamos. No necesariamente cambiarlo, pero sabemos quiénes están y quiénes no están. Juan Lamour con nosotros. Estamos analizando. Mira, Juan, mañana es el Día de las Madres. Mañana es el Día de las Madres. Sí, pero mi madre está muerta, pero... No está muerta. Bueno, que tú la ves de ese punto, ¿tú la ves muerta? Sí. Bueno, yo la veo en otra dimensión. Como en otra dimensión. Está bien, ok. Sí, no hay Doña, lo más importante es que... Él no cree, pero cuídelo. No, lo más importante es que dejó unos valores en mí. Exacto. Eso tan vivo. Perfecto, que creo que es lo que es la línea que uno debe dejar. Así es. Es lo que te mantiene vivo. Sabemos que no estás, pero lo que te mantiene vivo es lo que me mantiene vivo y lo que me mantiene alerta para justamente no caer en esas tentaciones de la que estamos hablando. En este caso mío, tengo a mi madre con vida, doña Marisa. Gracias porque cada día he aprendido a valorar más tus sacrificios, he aprendido a entenderte un poco más y sin yo entenderlo, como quieras te comportabas de esa manera valiosa. Es decir, que muchísimas gracias. Míralo ahí. Por esos valores. A mi esposa, de verdad que, a mi esposa, con la que tengo 4 hijas, que es de verdad que es una madre ejemplar, me ha permitido ser testigo de una crianza en valores con respecto a mis hijas y eso lo aprecio muchísimo. A la madre de mi hija mayor, salud para ti y que puedas compartir con mi hija mayor hasta después que yo me vaya. Quédense ustedes con los muchachos. Ahí vamos. Bueno, Juan, tienes una serie de puntos. Hay una situación que se dio mucho o se está dando con Leonel Fernández. Tú puedes decir, bueno, este hombre que viene cansado, agotado, listo, con ideas decimonónicas que ya no
aportan absolutamente nada, no son propuestas nuevas. Bueno, no tiene mucho que decir, pero se resiste a irse. Se aferra a algo que él entiende que es importante, que sin eso no puede vivir, que es una gran debilidad. Pero el ser humano regularmente pero así, es la ¿no? razón del el sufrimiento humano, el aferrarse a las cosas. Ya. Yo creo que Leonel Fernández, con 3 periodos, es lo debería ser lo suficientemente inteligente como para decir, yo me retiro de esto y me elevo a una posición, por ejemplo, yo me lo imagino en la ONU, como secretario general de la ONU. Sí, tiene ese perfil. Tiene ese perfil, tiene esa preparación, esa formación, pero permite dejarse arrastrar justamente por esos... la banalidad del poder. Esa banalidad del poder, ese sentirse, como él lo dijo una vez, que cuando no es presidente se siente desempleado. Óyeme, eso es aferrarse a algo verdaderamente... Y la gente le dice líder todavía. Sí, porque se está aferrando a lo efímero. Sí. Y el que se aferra a lo efímero siempre trae desilusión. Y por eso está desilusionado. A pesar de los números. Porque tú podrías decir, no, pero espérate, es un 30, partido nuevo y sí. es un 29-30. 1.300.000. ¿Verdad que sí? Sí. Es decir, pero... ¿Y eso qué significa dentro de 4 años? ¿Qué significa eso? ¿Que volverá Leonel? ¿Que tendrá la posibilidad de volver? ¿Él ¿Y lo por puede qué? pensar, Juan? Sí, no es que lo va a pensar, porque el ego de Leonel es tan grande Sí. que no le va a dar paso a Omar. A su hijo. A su hijo no le va a dar paso. Bueno, Juan. ¿Entiendes? Por eso, por lo mismo que tú decías. Porque es que está borracho de poder. Y el poder se cede, Juan. Se cede el poder. Cuando una gente Cuando- se ve sí. que tiene una franja de poder, porque estás hablando de que tú has sido el hazme reír, tu partido donde creciste, naciste, fuiste presidente, lamentablemente te empujó a golpes hacia afuera Sí. y te hizo perder de una persona como Gonzalo Castillo, que como ser humano y empresario es muy importante y ha tenido logros, pero como político no tenía ninguno, y te enrostraron eso. O sea, te enrostraron eso. Pero es un problema de los otros. Es lo que piensa el PLD, eso es una cosa muy distinta Ya. a lo que el Leonel Fernández, hombre, Ya. ser humano, debe entender que pasó su tiempo. Tiempo de Leonel pasó, no vuelve. El segundo Eso no tipo es de posible. voto, el segundo Lo que tipo con debería voto en hacer este es país. empujar al hijo, Ya. que tiene muchísimas cualidades. Entonces, empuja a Omar y retírate. Hay que aprender a retirarse en todo, no solo en política, en todo. En todo. Juan, y no vimos un apoyo padre-hijo total en el campo, Por lo mismo. porque tú me ibas a entonar tus cualidades, pero también tus errores. Porque quien más contribuyó a Leonel fue Omar. Porque Omar refrescó Fue esa Omar que figura le llevó a él. ajada ya, Sí, tú ya, ves, ya. desgastada. Ya. Lo refrescó. Ya. ¿Entiendes? Entonces, ajá. debemos partir que Leonel debe entonces, tú entiendes que debe ya Sí, entregar no, eso. Leonel Ok. tiene que tener la sabiduría Ya. de la renuncia. Ay, mi madre. Eso es fantástico. ¿Qué otro Tenemos punto tienes por ahí? No podemos dejar a Luis Abinader. Ok, vamos a ver. Predica la necesidad de introducir cambios, pero nunca modifica demasiado a la vez. Es un muy hombre- conservador, ¿eh? Sí, es Sí. un hombre que sabe que debe introducir cambios, que tiene el cambio como su bandera. Sí. No obstante, tú no puedes decir, óyeme, ¿y cuáles son los grandes cambios Sí. que ha experimentado esta actualmente, nación? No, sí. tú no lo percibes. No. Esos grandes cambios. No, porque la estrategia es la modificación, pero a su paso. Ya. Y lento. Y por eso ahora habla que yo creo que en estos próximos 4 años tiene la oportunidad de ese legado del cual él habla y que es tan importante. Y yo creo que sí. Yo confío, le tomo la palabra de que estos 4 años van a ser distintos, van a ser un poco más atrevidos que lo que hemos tenido. Ya. Porque en los 4 años anteriores tenía la encomienda de continuar. En cierto modo, porque De olvídate, continuarse- a pesar de que él dice o decía, hizo todo ese amaraco de que no iba y de que mi familia y todo, aquí ese tenía la intención clara de volver. Entonces, Pero ahora no.
tú entiendes que no. No, porque está hablando de legado. Sí. Cuando una persona comienza a hablar de legado, de huella a dejar, de eso, de una impronta, yo creo que ha transformado, y su familia para él pesa mucho. Leonel no. Leonel es un lobo solitario. No, exacto, Y a Leonel. Leonel no le importa familia ni nada, a él lo que le importa es su poder. Pero Luis no. Luis tiene un concepto familiar. Yo creo que eso que lo frena. Sí. Que lo frena. Yo creo que eso lo va a frenar entre la lucha normal del hombre Eso. sí. con el poder en las manos. Del hombre ambicioso. Porque realmente ahora, en estos 4 años, es que él tiene todo el poder en las manos. Lo tiene todo. Lo tiene todo. Si Luis fracasa en términos de ese legado, Sí. definitivamente entonces perdimos la gran oportunidad de cambios fundamentales para la República Dominicana. Ya, estamos hablando de un hombre que va a llegar a los 60 años, 61 creo que va a llegar, Sí. debe tener 57, 58 por ahí, va a llegar a ese punto, todavía en sus condiciones, sí, bueno, no tiene ninguna situación clínica que lo pueda perjudicar, con un poder completo ahí, que si sale del Estado por motu propio, yo creo que dejaría el gran legado de sabiendo que pudo haberse quedado y decir, no, hasta aquí. Tiene esa oportunidad. Tiene esa oportunidad. Y no podemos cerrar el programa. No, que esto no se ha acabado. Bueno. Sí, no, tranquilo. Sí, con el caso de Roque, del cobrador. Espérate, vamos a cerrar con Luis. Vamos a cerrar con Luis. Vamos a cerrar con Luis. Y es el hecho de que, partiendo de que en esta ocasión no regrese, deja ahí un grupo de personas que a piraña limpia van a intentar quedarse con la herencia. Sí. ¿Tú crees que él se meta a heredar a alguien o él dirá, yo cumplo estos 4, yo hice mi trabajo? Sí. No, Yo me voy. fíjate que él mismo dijo que inmediatamente se va a reunir con todos los posibles aspirantes, Sí, ¿no? sí. Eso marca como una intencionalidad en el sentido de crear un liderazgo que puede salir del PRM, porque el PRM tiene hombres y mujeres para que eso se consiga. Crear ¿no? una batalla. Sí. Sí. Pero yo confío, bueno, solamente puedo decir eso, que confío en esas palabras de legado. Cuando una persona me habla de legado, ya es como si se estuviera entregando. Sí, pero acuérdate que es un político que te Pero está un hablando. político es un animal político, Un animal y el político. animal político Es tiene él y mucha las hambre. circunstancias y de las él. circunstancias, Sí, exactamente. porque recuérdate que muchas veces, no digo que sea el caso de Luis, porque tiene la agravante con relación a lo anterior, mucho de lo anterior tiene lo agravante de que lo de su familia a él le pesa mucho. Le pesa mucho. O sea, él no le pretende fallar a su familia y eso pesa. Así es. Esto lo dice una gente de familia. Ah, exactamente. O sea, Entonces, podemos tener nuestras apetencias Ajá. egocéntricas, Sí. pero en un momento de respiro, que tú dices, pero ¿y esta gente? No, lo que va a aguanta. imponerse es el poder de la manada. En la En el caso de Leonel Fernández, es el lobo No, solitario. todo el solo. lobo solitario. Danilo no es que tenía una familia No, tampoco, que le... No. Ese es Muy otro bonita, lobo. muy bonita familia, Ok, pero es un lobo solitario el también. poder primero, familia No. luego. Ahí el poder de la manada no está. Vámonos a la pausa. Cuando regresemos nos adentramos al caso del cobrador, que Sí. llamó mucho la atención porque creó un nombre, un mote político que la gente decía, que si no lo conocía, decía, pero ¿y esto que suena de un cobrador? ¿Qué es? Creó el impacto. Yo digo que creó el impacto. Bueno, del creó conocimiento. tanto el impacto que superó al PRD. Bueno, superó a todos los otros. Él Bueno, fue como el cuarto, yo el te digo al quinto. PRD porque el PRD, digamos, un partido No, pero ¿por que qué? en su ¿Qué? momento, porque en su qué? momento era el gran partido de la República Dominicana, Sí. ya estaba, ¿verdad? Sí. Bueno, pero un desconocido como él Pero que lo superara. El PRD ya duró eso. menos siendo bisagra que lo que duró el reformista. Sí. El reformista duró más tiempo. No, claro. Siendo claro. Sí, un sí, 5% que sí, te apoyaba. Sí. Esto está en un 0.4. Sí. O sea, Eso- Miguel ha demostrado una incapacidad tal de crecimiento que contrasta con lo que se supone que él hizo en Cancillería. Definitivamente. Vámonos a la pausa. Ay, Dios mío. Ahí sí la diste. Esto está buenísimo, señores, y creo que, bueno, da para 2, 3 programas esto. Juan Lamour está conmigo acá y estamos, desde mi curiosidad y mi intención, le dije a Juan que quería analizar un poco el panorama político de lo que acaba de ocurrir hace apenas una semana, el Sí. 19 de mayo, que soy de los que cree también, Juan, que eso hay que unificarlo, eso no podemos estar en 2 elecciones.
vaya a votar Sí, por todo el mundo y exactamente. no metan este problema 3 meses más. Pero bueno, tienes en los puntos a tratar el caso Roque. ¿Roque qué que llama? Es para allá. Es para allá. El oye. cobrador. Ni te acuerdas bien del apellido. Roque el cobrador. El cobrador es que todo el mundo... El cobrador. Sí. ¿De dónde sale Roque? Yo nunca había visto a Roque. Yo tampoco. ¿Verdad que sí? Ok. Entonces, Está bien. pero eso indica cómo una persona que puede ser señalada y le dicen, no, tú lo que tienes que hacer es mostrar el puño y golpea. ¿Verdad? Eso tiene un valor en la política porque las personas que... Exponerte aún con tus sombras. Espera, porque vamos a hablar de esa, de esa sombra, Ok, que es vamos a el ver. señalamiento. Él Sí. sabía que había un señalamiento y a pesar del señalamiento posible que hubiese salido, que él tenía que estar seguro que iba a salir, Sí. aún así golpea fuerte. O sea, porque es la única arma que tiene. Porque cuando tú golpeas o te vas de un lado de manera extrema, siempre vas a tener a los extremistas de tu lado. De tu lado. Sí, sí, tú ¿Entiendes? eres supuestamente la cara de los Sí, extremistas. el imparcial no arrastra. Ya. El imparcial. Trump arrastra, ¿por qué? ¿Es extremista? Porque es extremista. Extremista, sí. Milei en Argentina, ¿por qué? Bukele, son los extremistas son los que Boric en arrastran. Chile, Esa también. todo, es lo que arrastra. Sí. En la misma comunicación, si tú no tienes si tú eres muy agua tibia, tú no llamas la atención. Lo que llama la atención es tener una posición Ya. y defenderla, ¿no? Ya. Entonces, este hombre surge, pero surge ante unos descontentos que siempre están ahí y los aglutina. ¿Verdad? Perfecto, los aglutina. Ahora, ¿qué sucede? ¿Hasta dónde, la pregunta es, una persona que ahora sale, que tiene una querella de abuso sexual a su propio hijo, una querella, no estamos hablando de algo que estamos No, tú y yo que suponiendo, un chisme, no. un chisme, no. Hay una querella depositada en donde este señor supuestamente abusó de su propio hijo. Bien. Entonces, y eso no lo sabía Ramfi. Sí, que es el dueño del partido. Y cuando le pregunta sobre eso días antes, Roque simplemente dice, no podemos hablar de eso. ¿Para qué? Para engatusar otra vez al pueblo dominicano. No, si le decimos eso, no tomamos 3 gatos, no tomamos. O sea, tenemos que engañar al pueblo, ocultar esta información para sacarle beneficio y seguir golpeando. Pero no solamente eso. Ramfis también dice que le está pidiendo que le devuelva, Sí. está cobrando, Sí, el cobrador cobra, sí. está cobrando, creo que son $750,000 Dólares. por el 1%, ¿verdad? 1.36, Ajá, exactamente. 59.364 Pero el votos. acuerdo era, al parecer, que si obtenía un 5%, Había que darle 5 millones 5 millones de de dólares. Estamos hablando Y de de- 300 millones de dólares. Ahora la pregunta que te hago, ¿de dónde salen esos $750,000 ahora para pagarle? ¿De dónde salen? De el señor Francisco y del señor Juan Lamor, Juan Lamour. Sí. que son los que pagamos, algo que para mí también debería, yo no sé qué se va a hacer con eso, con ese dinero que se le da a los partidos políticos. Yo de verdad en esa posición no daría un centavo o lo administrara un ente independiente. Usted quiere una campaña, nosotros le vamos a pagar la campaña, nosotros Sí. le vamos a pagar los afiches, nosotros le vamos a pagar todo lo que usted quiera. Pero la administración de ese dinero que esté en manos de estos, que lo único que están es que el montando es un despilfarra. negocio. No, montando un negocio, estos partiduchos montan ese negocio para quedarse con ese dinero. Miren lo que está reclamando. Con el 1%, 1.40. 1.36. Ok, estás reclamando $750,000, devuélvemelo. Entonces, eso es una vergüenza. O sea, entonces, ese es el tipo de candidato al cual lo estamos elevando a una posición de privilegio. Ahí Es el quiero. 4º lugar que ocupa, la cuarta posición. La cuarta posición. Ahora, ahí quiero, Juan, rapidito esta parte. Estamos viendo una persona que sabe que tiene unas sombras muy fuertes y aún así decide exponerse y ser la voz de la dignidad. Exacto. Óyeme, Ajá, sí. que ahí que quiero decirte, ¿sabes? Limpiarse Óyeme, con la política. Esa persona
algo debe tener que, o le hace pensar así, sabiendo eso, que se expone a ser la voz de la dignidad. Ahora, esos 59.364 votantes, yo digo que en la vida lo más fácil es ser anti algo. Exacto. Eso es lo más fácil. Es lo más fácil. Yo se lo pongo a la gente en los deportes. Es muy fácil para ti ser anti-yanquista que apostar a Minnesota. Porque juégatela con Minnesota y pierde todo lo que venga. No, prefieres criticar a los Yankees. Así al igual en otros deportes. La gente, y tú lo has dicho, ¿por qué el ser humano se ve tentado a ser anti algo? Porque de alguna u otra manera entiende que es una forma rápida de captar eso que ellos logran, de captar adeptos rápido, quizá no en grandes cantidades, pero sí fieles. Basado en el error ajeno. En el error ajeno. No en la ¿Entiendes? propuesta mía. No en la propuesta mía, ¿tú entiendes? O sea, fíjate cómo nosotros aceptamos. A mí lo que me preocupa es cómo el ciudadano puede llegar a aceptar, y no solo eso, también el liderazgo nuestro, como que siempre vive en Belén con los pastores con respecto a las elecciones, porque cómo Ramfi elige a esta persona con este expediente. No le hizo un estudio previo. Exacto, no hace un estudio, no pregunta Digo, por él. No, Juan, no hay alguien que le diga, a este hombre le pasó esto, le pasó aquello. Si nos vamos a eso y analizamos todos los partidos, aquí parece que no se hace estudio. De verdad te lo digo. Aquí parece que no se hace estudio de quién está en una candidatura. Es fuerte. Mira, este país es fuerte. Mira, hermano. Francisco, yo diría, el programa de televisión, el que sea, que se dedique solamente a eso, a hurgar, a buscar cada uno el expediente, el perfil, la hoja de vida de cada uno de los candidatos, ese es el programa que va a explotar. Porque va a encontrar unos macos, ¿entiendes? Ahora, ¿quién entra en ese terreno? ¿Tú crees que haya canal? Yo creo que tendría que ser un canal particular de YouTube. Exactamente. Sin solamente. intereses, solo los tuyos. Y probablemente no sobreviva. No sobrevivas. Exacto. O sea, Juan, es verdad que yo entiendo, hay una nueva camada de personas Sí. en las plataformas. En la plataforma no, en las hojas de votación. Tú encuentras caras nuevas, Sí. encuentras gente nueva, Sí. encuentras propuestas nuevas que entiendo, estamos en un proceso de cambio de liderazgo. Ya en estas elecciones se fueron, que creo Sí. quiero que lo entiendan. Sí. Guillermo Moreno no Bueno, volverá. no tiene es mucha el posibilidad, gran ¿no? perdedor de la política Claro que dominicana sí, a través de los sí. años. Sí. Guillermo Moreno. Sí. Y tenía mejores propuestas. Tenía el dueño de la discoteca a nombre de él. El dueño del baile. Sí. Lo tenía tocándole a él. Sí, sí. Y ya hay un discurso muy desgastado ahí. Sí. Danilo Medina le va a costar mucho reponerse. Tú hablas de un Leonel que debe dar paso. Sí. Estamos hablando que el más joven de ese grupete es Luis Abinader, De Luis Abinader, que a que los también 60 tiene- años, 61, Está se ya, supone- y en el día en donde, Sí. bueno, ya Se usted dice, no, esto ya, ahí no hay forma. Sí, qué Porque duro a los fue 60, en ese- ¿oíste? es como ese hombre Es duro a los dice 60, que, ¿oíste? que vuelve. Es duro. Cuando en el mismo... a los 65 pudiera volver. A las- ¿no? ¿eh? A los 65. Pero estamos viendo que también hay un gran grupo de regidores, diputados, síndicos, senadores nuevos. Yo creo que viene bien interesante la política dominicana en los próximos 10 años. Sí, bien interesante, pero ese perfil, si tú hurgas un poco en ese perfil, porque a mí no me llama mucho la atención el hecho de que sean jóvenes. La juventud es algo relativo. Sí. Porque cuando yo hablo de Leonel Fernández, yo no me estoy refiriendo Por edad. a que eso No, a por la parte edad, no. cronológica. Me estoy refiriendo a que en toda la campaña yo no vi una sola propuesta que fuera inteligente y que fuera novedosa. Y todo lo contrario, sentí tanto resentimiento de un hombre que decía que le copiaban sus ideas, Sí, sí, sí. como si las ideas fueran propias. Señor, entonces el PRM lo estaba haciendo bien Sí, para sí. Leonel. Continuidad. Era continuidad El entonces. Estado, Porque si sí. usted era un copy-paste, como él decía, sí. pues entonces el PRM materializó sus ideas. Y usted tiene entonces que aplaudir al PRM. Pero no, es lo mío, lo que importa. Es que eso lo hice yo. Entonces, imagínese, me lo están quitando, me lo están... Como si fuera algo de
Eso es Obviamente. mío. Eso es mío. Juan, llegamos a la parte final y nos quedamos, óyeme, y yo, de verdad, yo quisiera hasta grabar algo y dejarlo para las plataformas, porque nos quedamos fuera del debate. Ah, no, el debate fue Óyeme, fundamental. nos Fue quedamos fuera fundamental, del sí. debate. Sí. Si tú quieres, Sí. despedimos el programa, grabamos un segmento al debate y lo subimos a YouTube. Ok, dale, porque Se yo fue hice ahí. un análisis bastante, creo yo, ¿verdad? Exhaustivo Sí. sobre el debate, en donde vi cada uno de los perfiles. Y bueno, podríamos quizás... No, vamos a ahondar un hacerlo. poco. Yo Ok. despido con ustedes ahí en televisión. Inmediatamente usted acabó este programa, estará en la plataforma de YouTube. Y el segmento adicional que vamos a grabar ahora, Juan Lamour y yo, solamente del debate, en la parte psicológica de cómo se movieron las 3 personas que estuvieron ahí, usted lo va a ver en YouTube inmediatamente. Hasta el próximo sábado. Feliz Día de las Madres. Besos. Juan, lo dijimos en el programa de televisión, el tiempo no nos dio. Como suele pasar, que tenemos que andar. Pero esto lo estamos haciendo para nuestro canal de YouTube, porque se nos quedó al aire un tema muy interesante a analizar desde la parte psicológica. Sí. Tú eres un psicólogo clínico, conoces del comportamiento y el manejo de una gente en una situación de presión. Sí. O Especialmente el lenguaje no verbal, que es el Exacto. más preciso, ¿no? Exacto, que ahí quiero que nos enfoquemos sobre el debate presidencial específicamente, porque entiendo que el país ganó con esta serie de debates que hubo. Todavía, bueno, creo que los candidatos en el futuro entenderán lo que deben prepararse para eso, porque ahí hubo gente de experiencia política que quedó muy feo, hay gente que no supo expresar, porque no estaban acostumbrados a que tenían que expresar sus ideas en público. Así es. Estaban acostumbrados a pararse abajo de una rancheta en un club, a hablarle y disfrazarle 3 palabras a un grupo de personas y esos son votos. Sí. Pero cuando tú tienes que debatir en base a una línea que te están planteando, entonces ahí la cosa se complica. Sí. Pero vámonos con el presidencial. Tu Vamos por parecer. la parte presidencial. Yo creo, vamos a empezar con Leonel Fernández. Vámonos ahí. Leonel Fernández, de los 3, con las mejores condiciones en términos de discursivas, ¿no? Claro, claro, sí. Pero atrapado por el tiempo, porque Leonel viene de una escuela que son los llamados sofistas. El sofista lo que hace es que transforma una mentira en verdad a través de las argumentaciones. Así tú vas a empezar. Sí. Así. Sí, Leonel es el gran sofista. Ya, ok. Entonces transforma eso, a través de mentiras y entonces lo convierte en verdad. Y eso se logra con las argumentaciones. Ok. Pero eso requiere tiempo para que las argumentaciones puedan surtir efecto. Ok. De ahí que él se quejaba de que, bueno, que no le gustó el hecho de que era muy corto, que él No. necesitaba tiempo. No le daba tiempo libre. a crear. Ah, exacto, su mundo. No puede contestar de inmediato, no, tiene que crear esas argumentaciones Sí. para un cuadro, el cuadro de la mentira, pero que finalmente concluye como verdad. Ya. ¿no? Ese es el sofista. Te lo enredé tanto, te lo Sí, enredé tanto. él te enreda. Tú dices, contra, pero es verdad. Porque Tú eso hacían los sofistas. Ya, o ok, sea, es ok, una ok. corriente filosófica Ya. que se encargaba de eso. Por eso se Solamente veía hacía él eso. tan amarrado Estaba en el totalmente tiempo. amarrado en el 2 tiempo. minutos tenía nada más. 2 Exactamente, minutos. entonces no podía desplegar todas esas argumentaciones donde él es un maestro, ¿no? Por eso, incluso, Juan, yo lo percibí así. Soy una persona que conozco de Leonel desde sus discursos en la Avenida Las Carreras, aquí en Santiago, Sí. que eran espectaculares en aquellos tiempos que los grandes líderes juntaban ahí 100,000, 50,000 personas y eso era una locura. Era encantador ver a un Exactamente. Leonel Fernández Sí. venir de una herencia de un Balaguer haciendo discursos, un Juan Bosch, un Peña Gómez. Tú veías a Leonel, tú decías, pero ¿y este muchacho? Claro. Con apenas 40 años, Así 42 es. años. Sí, porque tiene una formación literaria, traía Sí. esa formación. Yo, que lo vengo viendo desde ese tiempo, percibí en el Trancado. discurso, Hombre trancado. ya, pero ahí, en el Cerrado. discurso, en el debate, lo veía hasta chiquito Sí, a Leonel. exactamente. O sea, la postura era esta, ¿no? Sí. La postura de el encogido, ¿verdad? Los hombros, ¿verdad? Bajos, el rostro cetrino, es decir, es un rostro que no se veía como vivo, sino Ya. más bien como próximo a la muerte. ¿Entiendes? Ese es el rostro Ya. medio pálido. Sí, sí, sí. Se sentía, su voz no era estentórea, no era una voz enérgica, todo lo contrario.
fue muy hasta condescendiente con Sí. su opositor, porque como... Que nada más tenía un solo opositor ahí. Exacto, porque solamente uno. El otro era hijo de él. No, exactamente. El otro hijo de él, sí. Y bueno, ese fue el comportamiento de Leonel Fernández. No, totalmente. No sé cómo tuvieron la osadía, él y Omar, de ponerse a celebrar después del debate, como si hubiesen ganado, cuando todo el pueblo dominicano vio que definitivamente no era el Leonel al que estaban acostumbrados a ver. Realmente No eso era fue una percepción. Nos vamos entonces, brincamos el medio y nos vamos para Abel Martínez. La gran sorpresa para mí fue Abel. Yo entendía que Abel iba a ser un desastre, porque Abel no tiene esa formación discursiva. Abel no te puede, pero la campaña lo pulió un poco. Sí, sí. Y él era el que iba menos presionado, porque... Y él lo sabía eso. Bueno, aparentemente el que iba era menos presionado porque no era el importante ahí. Ya. O sea, porque no, la polaridad estaba clara. Eso era te quita Leonel, presión. Eso te quita presión. te quita presión porque tú dices, bueno, no se están fijando en mí. No importa. Aquí Le voy quita yo. mucha presión Ya. y tú lo notaste en él, ¿no? Sí. O sea, estaba Estaba sudando mucho, pero no, eso claro. es los nervios del claro. momento. Pero eso es propio de que, bueno, estoy frente a dos tipos Sí. aquí, que frente al presidente y a Leonel Fernández, que a pesar de los pesares, me va a dar. No Con le la va a madre. dar nada, que le va a dar. Bueno, pero a lo mejor hombre. pensaba. Sí, ¿verdad? pues su hijo, ¿cómo le va a dar? Bueno. Su hijo político. ¿Oíste? Sí, su hijo claro, político. su hijo Así político, es, su hijo sí, político. Sí. Entonces, fíjate que hasta en la manera en que se inició el debate, el presidente se manejó con tanta naturalidad que le saludó con sus nombres. Sí. Doctor Leonel Fernández. Abel lo dijo a esto, a qué sé yo qué, a mis opositores, a mí que... O sea, eso ya marcó desde el principio La que no diferencia. estaba cómodo. Ah, ok. Sí, o sea que Abel no estaba cómodo. Abel estaba, como tú dices, sudando, la sudoración se veía, estaba nervioso, pero se pudo contener porque Sí. el problema con el estrés, cuando uno está frente al público, ese estrés es necesario porque hay un estrés que es bueno. Porque te pone más alerta, la memoria se activa, todo se activa, ¿no? Ahora, si te dejas desbordar, ahí es que todo se viene abajo. Sí, exacto. Entonces, eso él lo pudo conseguir. Abel pudo conseguir estar nervioso, pero controlado. Entonces, su exposición fue, digamos, ok, bien. Sí, pasó bien. Pasó. No impactó en la votación. No impactó, pasó. Pero hizo No, un yo debate. esperaba un desastre. Eso- Digo, bueno, eso. aquí el que espera un desastre y no ocurre nada, si tú estás esperando un ciclón y lo que viene es una... Tres goticas. Es verdad, tú dices, bueno, pues está bien. Ya. Pero no fue que salió el sol. Ya. No le salió el sol a Abel, porque no hay sol. Contrario a lo que hizo su candidata vicepresidencial. Al contrario a lo que hizo su Soraima. candidato, esa Soraima, Soraima. total, que es otro análisis. Eso es otro análisis. Pero lo que pasa es que no hay sol. No podía salir el sol porque no tiene un sol. Ya, perfecto. O sea, y no lo mostró todo en el transcurso de... Ahora, Entonces, vemos un Leonel Fernández, lo que hemos descrito, un Sí, poco apagado, la figura se veía pequeña. apagado totalmente, Vemos un Abel sí. que aún manejando sus nervios dijo, Sí, bueno, aquí sí. no tengo nada que Aquí, perder, exactamente, voy a lanzar. tiro para adelante, voy a tiro para lanzar. adelante. Lo que se vio, y no sé si coincidencialmente o tocaba así, la figura del presidente estaba en el medio. Exacto. Él de por sí es más alto, creo, Más de tamaño que los dos que estaban con él. Sí. Y la actitud, incluso corporal, Ajá. se veía. Sí. ¿Y quién hizo los chistes? El presidente. El presidente. ¿Quién invita a cenar al final? Es como el dueño de una casa. Sí, dice, sí. les invito a cenar a ustedes. O sea, está tan cómodo. Estuvo el bien, presidente. Luis Abinader. Estuvo bien. Muy bien. Para Muy mí bien. estuvo muy bien porque estuvo simplemente cómodo y no tenía la obligación de ir al debate. Sí, que lo dio dijo, un lo dijo, ejemplo lo bien dijo, claro lo dijo. de no me importa, tengo los números. Parte estoy del legado, tranquilo. Juan. Parte del legado. Porque él, tú ves, exactamente, muy buena observación tuya, Sí. porque eso indica, eso es un signo de que ese legado es real en él, por lo menos en este momento. No sabemos qué va a suceder porque tal vez en el transcurso él comience a cambiar. Y Sí, no, espérate. Estamos pero viendo lo que ha hoy- pasado, No, exacto. Exacto. Hoy él cree en ese legado. Mira, yo creo, Juan, tómelo como usted lo quiera tomar, porque eso va a depender de su interior. Pero yo creo que algunas pinceladas
que ha dado Luis Abinader y partiendo de lo que tú interpretas de que él tratará de dejar un legado en caso de que sea así, las nuevas generaciones de la política, tendrán que reconocerle a él que les dejó un camino abierto. Totalmente. Que les dejó un camino abierto con respecto a incluso a eso. Mira algo sencillo. El propio Leonel Fernández, ahí volvemos a las redes, ahí volvemos a los videos de lo que la gente guarda. Sí. Leonel en el 90 y pico decía, yo no tengo que ir a un debate, yo no tengo que ir, no, que está abajo. Exactamente. Y él... Pero es que loco, es que los políticos dominicanos son locos. Porque Leonel, posterior al debate, lo estaba llamando a él a otro debate, pero usted está abajo. ¿Cómo usted va a pedirle a él que vaya 2 veces? Una revancha. O sea, admitió la pérdida. Sí. Perdí porque pido revancha. Es que Leonel ha estado errático de una manera. Eso, o sea, yo de verdad tuve una época de mucha admiración por Leonel. Sí, en términos de su habilidad. Sí. Pero ahora lo noto tan torpe, tan torpe. Pero lo que te decía al principio, ¿cómo un hombre de este nivel se va a descantar con yo tengo un secreto? ¿Un secreto? Ay, Dios mío. Así te decía yo en la televisión. Tiene un secreto. Tiene no, un y un secreto. Papelito. ¿Tú no viste una de las que hace los lunes? Sí, la hace los lunes también. Dios mío. Lo que hace Abinader lo hace los lunes también. Lo hace los lunes, exactamente. Entonces, a mí me mandaron un papelito de allá del palacio. Digo, Leonel, no haga eso. Eso es una cosa... La gente tiene que saber terminar, Juan. Sí, eso. Tiene que aprender a cerrar. Sí. Yo siempre digo en Teleuniverso, nosotros, los que pasamos ya de los 50, tenemos que terminar bonito. Y siempre pongo la canción Bonito. Todo me parece bonito. No, mira, si yo tuviera que darte, tú eres más joven que yo, tuviera que darte un consejo, que no soy de los que da consejo. No, pero a mí sí que soy tu amigo. Sí, te diría, termina bonito. Termina bonito. Lo más triste para un hombre es, después de una carrera, después de tantos sueños, realizaciones, terminar de mala manera. De mala manera. Termina bonito. O sea, yo siempre me visualizo en una colina, una mata de mango, lo que sea, una sombra, en mi sombra. Tranquilo, contento, sin que nadie diga, podrán decir 20,000 diabluras, inventárselas, pero nunca en 40 años de ejercicio periodístico que alguien pueda venir y decir, Juan Lamour me aceptó. Feo. No, me aceptó en esos 40 años 5 pesos. Y lo que lo intentaron, porque lo intentaron, y ellos lo saben, porque puedo mirar a la cámara, y ellos lo saben, le hice justamente así. Se equivocó de hombre. Entonces, eso es lo que a ti te llena al final, porque el dinero va a pasar, Francisco. Perales lo dijo hace un tiempecito, 70 y pico tiene Perales, y él dice que él, con todo lo que ha vivido, quiere terminar su vida, o sea, si Dios le da la oportunidad de terminar su vida con una guitarra en una silla debajo de una mata, componiéndole canciones a otro. O sea, bonito. Bonito. Bueno, la parte psicológica, entonces, del que vio el debate, como debate, sin evaluarlo, el votante dominicano ahora, después de haber recibido, dice, pero espérate, aquí hay que hacerme esto ahora. ¿Queda con ese sabor? Sí, porque el mismo presidente, y no solamente los votantes, también los próximos candidatos, no importan los números que tengan, ya están obligados a ir a un debate. Porque el presidente ya impuso, él estaba le daban, ¿cuánto le daban? 65, 60, 50 y pico. Yo voy. Pero yo voy porque el pueblo dominicano merece eso. Y mira que 8 de 10 asesores, que los tiene todos los asesores, le dijeron que no. Le dijeron que no. ¿Y qué trabajó? El legado. El legado, por eso ahí. Terminamos bonito. Terminamos bonito. Esto se hizo para YouTube. El programa también está en YouTube allá. Señores, las conversaciones con Juan siempre tienen este matiz y dejan a uno, cuando las cosas son buenas, se hacen de corazón, con pasión y respetando una carrera, se queda con ese sabor de seguir conversando. Y esto tiene que seguir. ¿De acuerdo? Yo espero. Juan Lamour estuvo con nosotros. Feliz noche, feliz día cuando usted esté viendo este programa de YouTube, este capítulo. Eso es.